Jean-Paul Sartre nació en París en 1905. Narrador, autor teatral, ensayista y filósofo, marcó a fuego la cultura occidental de la segunda mitad del siglo XX. Según él, no hay una esencia humana a la que los individuos se ajusten. La existencia de cada uno, al ir realizando su libertad en las diversas situaciones que le toca vivir, determina su ser. Preocupado por la existencia del hombre concreto, Sartre expuso que el hombre es su libertad y alzó un llamado radical a la responsabilidad individual y al compromiso histórico. Amigas, amigos, ¿cómo les va? Vamos a tratar otro filósofo en esta serie de divulgación. El filósofo que hoy nos corresponde es Jean-Paul Sartre. Durante muchas décadas, ese nombre, Jean-Paul Sartre, ha sido un emblema de controversia, de fascinación, de entusiasmo, de rechazo. Es un nombre que no ha dejado a nadie indiferente. Jean-Paul Sartre no solo es, sin duda, una de las figuras importantes de la historia del pensamiento contemporáneo, no solamente es probablemente el filósofo moderno en Francia más destacado y uno de los más destacados también en Europa, sino fue un personaje que llevó a cabo una labor de subversión, de agitación cultural, de enfrentamiento a los poderes públicos y a una serie de causas que le parecían nefastas, que le hacen extraordinariamente importante en el imaginario colectivo de esa época centrada en mayo del 68, en las sublevaciones estudiantiles, etc. Jean-Paul Sartre fue, desde luego, filósofo en el sentido académico del término, es que había estudiado filosofía, a pesar de que nunca ejerció como profesor, ni como maestro, ni catedrático de filosofía. Pero tenía una preparación sólida, académica de filosofía, pero fue también novelista, y fue dramaturgo, y fue un ensayista sobre temas culturales que iban desde comentarios sobre la guerra, sobre la política, a comentarios sobre la literatura, comentarios sobre autores concretos. Dirigió una serie o encabezó una serie de movimientos, de manifestaciones, estuvo presidiendo el Tribunal Russell, que recibía su nombre de Bertrand Russell y que debía juzgar los crímenes norteamericanos en Vietnam. Finalmente, al final de su vida, pues apoyó a las causas de los proximios en Francia. Fue un personaje extraordinariamente controvertido, vitalísimo, y que desde luego ha dejado una estela muy grande en el siglo XX. Vamos a ir siguiendo en parte esa estela en los próximos minutos. El padre de Sartre falleció cuando él tenía apenas 2 años. Quedó al cuidado de su madre y sus abuelos maternos, de apellido Schweitzer. Por ese lado de la familia, el pequeño Jean-Paul estaba vinculado al médico, músico y escritor Albert Schweitzer, ganador del premio Nobel. El abuelo de Jean-Paul dirigía un instituto de lenguas vivas. El niño pasó por varias escuelas, pero completó su enseñanza básica con maestros privados. En 1917, su madre contrajo nuevamente matrimonio, instalándose en La Rochelle, en cuyo liceo fue inscrito el joven Sartre. Luego de concluir el bachillerato, ingresó en la Escuela Normal de París, obteniendo allí en 1928 su título en filosofía. En esos años empezó a intervenir en la vida intelectual francesa. Publicó algunos textos y conoció a una muchacha que sería una de las más importantes ensayistas y narradoras francesas, Simone de Beauvoir. Estableció con ella una pareja decidida a no degenerar en obligación ni en costumbre. A partir de 1929, una vez cumplido su servicio militar,
se dedicó a la enseñanza filosófica. A partir de 1932, comenzó a interesarse seriamente por la fenomenología. Entre 1933 y 1935, realizó estudios de posgrado en Berlín y Friburgo. Retornó luego a París, ejerciendo la docencia en el Lycée Condorcet. Escribió entonces La trascendencia del ego. En 1936 publicó La imaginación y en 1938 su primera novela, La náusea, con gran éxito. En 1939 dio a conocer también un volumen de cuentos, El muro, y un ensayo filosófico, El bosquejo de una teoría de las emociones. Al declararse la Segunda Guerra Mundial, fue inmediatamente movilizado. Sartre había hecho su servicio militar en la unidad de meteorología. Prestó ahora servicio en esa misma unidad, en Nancy, pero en junio de 1940 fue hecho prisionero y trasladado a Alemania. En el campo de prisioneros releyó El ser y tiempo de Heidegger. Las notas de esa lectura serían el germen de El ser y la nada. En 1941 fue liberado y volvió a su cátedra de filosofía en el Liceo Pasteur. Participó entonces, aunque solo intelectualmente, de la resistencia. Hasta la liberación de París, en agosto de 1944, militó en el grupo Socialismo y Revolución y sostuvo la necesidad de un frente común antinazi. En esos años publicó un ensayo, Lo imaginario, los 2 primeros volúmenes de una novela, Los caminos de la libertad, cuyo tercer tomo recién aparecería en 1949, y un par de obras teatrales, Las moscas y A puerta cerrada. También un denso y voluminoso tratado titulado El ser y la nada, ensayo de ontología fenomenológica. Ese tratado, que apareció en 1943, generaría, junto con sus 2 novelas y las obras teatrales escritas hasta entonces, un movimiento que presidiría la vida intelectual de los años siguientes, el existencialismo. La obra más importante de Sartre es El ser y la nada. Es una obra extensa, compleja, llevada con un buen pulso expresivo. Sartre era un excelente escritor, también obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Es verdad que a veces era un poco embarañado, pero cuando quería era un escritor de primera fila. En El ser y la nada parte del establecimiento de 2 ámbitos, digamos, en el mundo del ser, el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí es una especie de magma sin fisuras, sólido, es el ser en el que no ha penetrado, digamos, la reflexión y la separación que la conciencia introduce. El ser en sí es la materia, el ser en sí es lo inerte, lo mecánico, y el ser para sí es precisamente allí donde la conciencia funciona. La conciencia funciona por aniquilación de contenidos. La conciencia funciona proyectando, digamos, una luz y diciendo esto no soy yo, y de alguna manera creando entonces la aniquilación sucesiva de contenidos. El ser en sí es el ser de lo que hay, de lo dado. El ser para sí es el ser característico del ser humano, de la conciencia humana. Y en esa conciencia humana, para él, cuando hace un análisis, porque toda su obra es un análisis más o menos detallado de él para sí, ese para sí ve que su auténtica esencia es la libertad. La libertad, es decir, la autocreación permanente. Para Sartre, el ser humano está inventándose permanentemente, está creándose permanentemente, no está determinado por sus sucesivas elecciones. Hay algo que él llama mala conciencia. La mala conciencia es la conciencia del para sí que se identifica con aquello que está haciendo, con su trabajo, con su obra, como si nosotros pudiéramos reducirnos a algún tipo de objeto, cuando ese estar yendo siempre más allá, aniquilando todo lo hecho, es lo característico de la libertad del para sí.
El ser y la nada supone un diálogo profundo y crítico con la tradición filosófica, desde Descartes hasta Heidegger, pasando por Hegel y Husserl. Explica allí Sartre que la conciencia, como ya lo había mostrado Husserl, es siempre conciencia de alguna cosa. Nace, pues, atraída por un ser que no es ella. Este algo trascendente a la conciencia, que es puesto por ella, es lo que llamamos fenómeno. Si soy consciente de esta mesa, ella no está contenida en mi conciencia, sino puesta como trascendente. No se trata de un aparecer exterior que disimule la verdadera naturaleza del objeto. No apunta a algo que esté detrás de él. El fenómeno es absolutamente indicativo de sí mismo. Así, el ser del mundo fenoménico es simplemente lo que es. Escribe por eso que el ser es en sí, es lo que es sin razón, sin causa y sin necesidad. De tal modo, es absolutamente contingente y, por tanto, perfectamente gratuito, imprevisible y absurdo. El ser en sí es la total inmediatez de las cosas consigo mismas. Y si la conciencia es conciencia del ser, ha de ser distinta del ser. El ser en sí es denso, pleno, macizo, idéntico a sí mismo. La conciencia es distanciamiento o separación respecto del ser. De suyo es no ser. Con ello, Sartre rechaza toda sustancialización de la conciencia. La conciencia no es una cosa, sino pura espontaneidad, temporalidad y libertad. De hecho, el ser del hombre consiste en la libertad, que, en tanto nada de ser, no puede conocerse ni definirse. Una definición de algo es su esencia, pero en el hombre no hay una esencia a la que los individuos fácticos se ajusten. Más bien, la existencia de cada uno, al ir realizando su libertad en las diversas situaciones que le toca vivir, determina lo que es. Este es el sentido de la famosa frase de Sartre: en el hombre la existencia precede a la esencia. El hombre se hace a sí mismo. Su ser no está predeterminado. Lo que llega a ser depende de sus elecciones. La libertad pertenece a la estructura misma de la conciencia. En ese sentido, dice Sartre, se está condenado a ser libre. No se puede dejar de elegir y, por lo tanto, de estar expuesto al fracaso y al ser nada frente al mundo y ante los otros hombres. Esta libertad constitutiva se reconoce en la angustia. Es en la angustia donde el hombre comprende su ser como libertad originaria. Todas las elecciones particulares son dirigidas por una proyección del yo ideal, que puede ser, por supuesto, diferente del que ella cree que es su yo ideal. Así, todas las acciones de un hombre son libres porque están contenidas en aquella original elección libre a la que Sartre llama proyecto. Pero el hombre puede disimular su libertad para enmascarar la angustia. Para ello me identifico con ciertos roles o con ciertas respuestas tomadas de otros y pretendo entender mi libertad solo como una propiedad entre otras. Digo que no puedo hacer esto o aquello, cuando en verdad debería decir que elijo no hacerlo. Esta es la estructura de lo que Sartre llama mala fe. Por otra parte, al analizar la temporalidad, Sartre señala que el hombre huye del ser que fue hacia el ser que será. Huye, pues, del ser hacia el ser. Pero esta huida del hombre solo acaba en la muerte, que es la imposibilidad de todas sus posibilidades. Según Sartre, el hombre aspira contradictoriamente al proyecto ideal de ser el en sí para sí, el consciente autofundado, o por decirlo de otro modo, Dios. Ser hombre es tender a ser Dios, porque el hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios. Este proyecto imposible hace del hombre una pasión inútil. El hecho es que, mientras vive,
el para sí no es más que su huida hacia sus posibilidades. Por ello, tiene que hacerse. Ser para él es elegirse. El hombre es, pues, absolutamente responsable de su ser. Lleva sobre sus hombros el peso íntegro del mundo. Es responsable del mundo y de sí mismo en tanto que manera de ser. Así, la libertad de elección se exterioriza, pues, en la acción. Esta cobra su significación verdaderamente humana al integrarse en un proyecto que le confiere sentido. Reveladoramente, el libro termina con una serie de interrogantes situados en el campo moral en torno de una cuestión básica. ¿Puede la libertad tomarse como fin a sí misma y reivindicar plenamente su responsabilidad? Según fue avanzando a lo largo del tiempo, la obra de Jean-Paul Sartre se fue preocupando más y más existencialmente del ser humano. Él es autor, a diferencia de otros como el propio Unamuno, como Heidegger, que se resisten a la etiqueta de existencialistas. Sartre asume que le llamen existencialista, incluso escribe un libro que se llama El existencialismo es un humanismo, en que reivindica una dimensión humanista del existencialismo frente al pensamiento de Heidegger, que contestó con una carta sobre el humanismo fulminando, digamos, las ideas de Sartre. Esa preocupación por el ser humano quizá esté más presente en las obras teatrales y las novelas de Sartre más que en su propia obra filosófica. En las obras dramáticas, por ejemplo, hay algunas que giran en torno al conflicto hombres-dioses, ¿no? Para Sartre, la idea de un dios es contradictoria, porque un dios sería a la vez en sí y para sí, carecería de fisuras y tendría esa solidez eterna de lo dado materialmente y a la vez tendría conciencia, lo cual es contradictorio. Entonces, Dios es una figura contradictoria, pero le sirve a Sartre para estudiar en algunas obras dramáticas, por ejemplo, Las moscas, El diablo y el buen Dios, etcétera, ese confrontamiento del hombre con ese otro en sí que también sería para sí, que es la divinidad, por inventada que esté. Y llega a la conclusión de que si existiera tal divinidad estaría tan solitaria y quizá tan angustiada como lo estamos nosotros. Los seres humanos vivimos en una angustia frente a la muerte y también frente a los demás. Hay una de sus obras más famosas, We Close, a puerta cerrada, se traduce normalmente, en el cual lanza una frase conocida: el infierno son los otros. Es decir, el infierno ese que tenemos, la tortura es que no somos únicos, que no todo se centra en nosotros, sino que los demás están ahí mirándonos, objetivándonos, convirtiéndonos en cosas, juzgándonos y de acuerdo, en cierta medida siendo el infierno que tenemos que padecer. De ahí que el final de la filosofía de Sartre es la búsqueda de una filosofía liberadora y consideró que el marxismo era la filosofía insuperable, la filosofía liberadora insuperable de nuestro tiempo y buscó en causas vinculadas al marxismo más radical la lucha por la emancipación humana que consideraba indispensable. En 1945, Sartre y su amigo, el filósofo Maurice Merleau-Ponty, fundaron Le Temps Moderne, una de las revistas más importantes de la posguerra. Sartre decidió abandonar la actividad docente y vivir de su trabajo como escritor. En ese año pronunció también su célebre conferencia El existencialismo es un humanismo. En ella defendió la necesidad del compromiso histórico más allá de toda ilusión, porque, según expresó entonces, no es necesario tener esperanzas para obrar. En los años siguientes escribió numerosos artículos sobre infinidad de temas y presentó varias obras teatrales. También dio a conocer importantes trabajos teóricos,
entre los que deben mencionarse Baudelaire, Saint-Genet, comediante y mártir, cuestiones de método, materialismo y revolución, qué es la literatura y en especial la crítica de la razón dialéctica, obra que intentó realizar la síntesis de existencialismo y marxismo. Sartre se había acercado al Partido Comunista durante la década del 50, pero se apartó de él en 1956 a causa de la invasión soviética a Hungría. En esa época escribió El fantasma de Stalin. No obstante, se siguió sintiendo cercano al marxismo. En 1964 se le concedió el Premio Nobel de Literatura, que rechazó por considerarlo un reconocimiento burgués. En cambio, en 1967, aceptó asumir la presidencia del Tribunal Russell, constituido en Estocolmo para juzgar los crímenes de guerra estadounidenses en Corea y Vietnam. A partir de los sucesos de mayo de 1968, Sartre defendió la necesidad de una organización a la izquierda del Partido Comunista. Se vinculó de ahí en más a grupos de extrema izquierda. Comenzó a ser tildado de utópico. En alguna ocasión se definió curiosamente como maoísta libertario. Publicó aún Las Palabras y los 3 volúmenes de El idiota de la familia, además de numerosos artículos. Después se vio obligado a detener su actividad por razones de salud. Sartre estaba ciego de un ojo desde los 3 años. Ahora, al sufrir una hemorragia detrás del ojo sano, quedó imposibilitado de leer o escribir. En adelante, su obra será solo oral, entrevistas, alocuciones públicas, diálogos, declaraciones. A su lado siempre estaría su amiga y compañera Simone de Beauvoir. Víctima de un edema pulmonar, Jean-Paul Sartre murió en París el 15 de abril de 1980. Más de 20.000 personas formaron parte del cortejo fúnebre. Su figura dominó la segunda mitad del siglo XX como la de un pensador y escritor insobornable en la afirmación de la libertad y en la exigencia del compromiso. Jean-Paul Sartre ha sido una figura excesivamente cercana y excesivamente presente a través de los medios de comunicación y a través de 1000 imágenes, etcétera, como para que las podamos juzgar con distanciamiento, con frialdad. Su impacto en su época fue extraordinario, sobre todo su impacto personal, su impacto, digamos, como líder de opinión. Se convirtió en un icono cultural. Y lo fue durante mucho tiempo y todavía hoy en buena medida lo es. Quizás su obra no es tan estudiada o tan reconocida como debe. Quizá hay obras suyas, como toda la crítica de la razón dialéctica, su visión del marxismo, que es improbable que hoy suscite muchas adhesiones o lectores. Su teoría de la libertad es otra cosa y su propia figura, su larga historia de amor con Simone de Beauvoir, que a su vez es inspiradora de los movimientos feministas, su propia vinculación con causas políticas extremas que muchas veces le llevó a equivocarse y a apoyar a regímenes totalitarios. Él lógicamente es mirado con mucho recelo por parte de personas que tuvieron que padecer esos regímenes de los países del este, en Checoslovaquia, en Polonia, etcétera, y que veían cómo este hombre abogado de la libertad apoyaba a los verdugos de la libertad en todos esos países. Sin embargo, hay dentro de toda su cadena de equivocaciones prácticas en la política y de quizá pues de planteamientos que hoy nos pueden resultar mucho menos convincentes de lo que fueron en su tiempo, hay en Sartre una especie de generosidad, hay una especie de generosidad, de fuerza, de entrega que le hace aceptable, que no, incluso no compartiendo muchas de sus ideas o de sus tomas de posición, es difícil dejar de sentir que había ahí algo vigoroso y algo próximo al humano y algo que uno puede sentir como cercano y como necesario. Yo creo que esa generosidad de Sartre,
acompañada de una enorme inteligencia y de estudios puntuales sobre temas, sobre autores, ideas y reflexiones sobre el cine o sobre la novela, que siguen siendo necesarias, pero sobre todo, digamos, en su figura yo creo que queda esa generosidad que será recuperada, me parece, con el tiempo, y aunque hoy Sartre no está en primera línea, y a pesar de que es difícil que la gente comparta el título que Bernard-Henri Lévy da a su biografía de Sartre, titulándola El siglo de Sartre, sin embargo yo creo que su figura, su ejemplo incluso intelectual puede quedar. En cualquier caso, hasta aquí hemos llegado, transmitiéndoles esta historia, esta perspectiva. El próximo día otra, junto con ustedes, con su compañía, como siempre, para analizar otro filósofo.